Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar ya pronto esta plática sobre México, ciudad superviviente. Entonces, bueno, quiero nada más darles la bienvenida y presentarme. Mi nombre es Mariana Guzmán. Yo soy maestra en Historia y Filosofía del Arte y profesora en el CEPE de varias clases, entre ellas arte mexicano, historia de la Ciudad de México, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero agradecer antes de empezar a Jessica por invitarme, al CEPE, por permitirme estar aquí hoy para platicar con ustedes por estos breves minutos. Y bueno, voy a compartirles una presentación. Les pido que si tienen alguna duda, las manden por escrito, que si quieren participar, hacer una pregunta, vamos a dar un espacio al final para platicar un poco más. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se conecten hoy y nos acompañen en esta plática. Les recuerdo que va a haber distintas pláticas cada semana, los jueves en esta hora, sobre diversos temas y todas están súper interesantes. Entonces, bueno, de una vez los invito a revisar la página del CEPE, tanto de Facebook como www.cep.unam, para que conozcan la oferta de pláticas y de clases también que hay en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra Universidad Nacional. Entonces, bueno, lo que les quiero platicar hoy son algunos momentos difíciles que ha vivido la Ciudad de México, porque creo que justo cuando estamos pasando por una situación complicada, siempre nos sirve mirar al pasado y aprender de tanto los aciertos como los errores que se vivieron en otras épocas y darnos cuenta de la fortaleza que hay en la ciudad de nuestros ancestros, en todos los que han vivido aquí antes que nosotros. Entonces, quise hablar de justo en esta época de pandemia sobre algunas de las peores epidemias que se han vivido en la Ciudad de México, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que ya la ciudad y los habitantes de esta ciudad han pasado por momentos a veces mucho peores del que estamos viviendo ahorita y como con este mensaje de sí se puede, ¿no? Me encanta esta palabra superviviente porque transmite este mensaje de una vida como super vida, ¿no? Como superior, en la que a pesar de cualquier dificultad, seguimos saliendo adelante. Y bueno, estas tres epidemias de las que les voy a hablar brevemente son la epidemia de viruela, que comenzó en el año de 1520 durante la conquista de México, y también la epidemia de Matlazáhuatl en el siglo XVIII, en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Y especialmente en la capital, y la gripe española finalmente en 1918, que esta todavía está un poco más fresca en la memoria de todos, pero bueno, son como tres momentos importantes en la Ciudad de México y cómo en cada época se fueron enfrentando estos problemas, ¿no? Y bueno, quería hacer también una breve reflexión antes de empezar a hablar de ellas, que, bueno, vamos a ver algunos documentos como códices, ¿no? Y libros que hablan de estas epidemias, y me parece interesante que en el futuro los historiadores tal vez ahora van a tener uh, un material muy divertido de investigación que van a hacer los memes. Entonces, hubo algunos memes históricos sobre el coronavirus, y este es uno de esos que me dio mucha risa porque, bueno, dice: tus antepasados decepcionados viéndote cómo te contagias de una enfermedad traída de España nuevamente, ¿no? Y bueno, esto hace referencia justo a la primera epidemia de la que vamos a hablar, los mexicas, que es un momento súper trágico, obviamente, en nuestra historia, pero en México, saben, tenemos un humor que la verdad es que está presente incluso en los momentos más difíciles de la vida en la ciudad. Este también es otro que hacía referencia a este pasado, ¿no? Cuando llega a México una enfermedad pandémica en un barco proveniente de Europa y está teniendo un flashback a, a la epidemia de la que vamos a hablar ahorita, de viruela. Entonces, bueno, esto es nada más como un detalle que nos hace recordar como que en efecto esto que estamos viviendo ahorita ya se ha vivido y se enfrentó de diversas maneras. Y bueno,
no solamente hemos sufrido en la Ciudad de México y en su larga historia las epidemias, sino también inundaciones, ¿no? Este es un mapa que muestra la Ciudad de México anegada en el siglo XVII. La peor inundación de nuestra historia fue en 1629. Es una ciudad construida sobre el lecho de un lago, como ustedes lo saben, con muchas dificultades. También la última inundación de estas terribles que hubo en la ciudad fue en 1951. Entonces vean estas imágenes de la gente enfrentando estas terribles situaciones, ¿no? Los terremotos que todos recuerdan de 2017, de 1985. Estamos en una zona sísmica. También vivimos en las faldas de un volcán, de un volcán activo, el Popocatépetl. Muchos de mis alumnos aquí en el CEPE, extranjeros, me han preguntado, ¿no? Pero, ¿esto es seguro? Y bueno, la respuesta es que vivir en la Ciudad de México es muy emocionante y nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Solo quiero comentar que las epidemias de las que voy a hablar no son las peores que ha habido en la historia de México. Las peores fueron estas tres, solo quiero mencionarlas rápido, ¿no? La de Cocolistli, que es salmonela, que estuvo presente de 1545 a 1550. Y esta sí es de las peores en la historia de la humanidad. Se murieron 15 millones de personas, la mayoría de ellos indígenas, y es considerada la segunda peor después de la peste negra en Europa, que provocó como el doble de fallecimientos. Luego la malaria es la segunda, que ocasionó 24,000 decesos por año hasta finales del siglo XIX y que ya fue erradicada, por suerte, en 2002 en nuestro país. Y la gripe española, que de esa sí vamos a hablar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, siempre en mi clase me gusta decir que hacemos pequeños viajes en el tiempo y vamos a transportarnos a México, Tenochtitlan, esta hermosa ciudad que sorprendió a los españoles cuando llegaron y que sorprendía a todos los que la conocían, ¿no? Esta es la ciudad imaginada por Diego Rivera en los murales de Palacio Nacional y esta es una reconstrucción basada en estas imágenes, ¿no? Y bueno, nuestra primera epidemia terrible de la que vamos a hablar es de la viruela negra, que los indígenas llamaron Huizáhuatl y que asoló a la ciudad, sobre todo de 1520 a 1521, aunque se habla de 60 terribles días en algunas de las crónicas, en las que se contagió prácticamente toda la ciudad de Tenochtitlan. ¿Y qué pasó con esta situación? Fue muy difícil para los indígenas porque, como saben, América estaba totalmente aislada de los otros continentes. No había habido ningún intercambio como si lo hubo entre Asia, África, Europa durante tantos siglos. Y además, como los indígenas no tenían ganado, no practicaban la ganadería y no estaban acostumbrados a vivir tan de cerca con animales, esta enfermedad, la viruela, que hace la famosa zoonosis de la que tanto se ha hablado ahora, que pasa de los animales a los seres humanos, pues ellos no tenían defensas para este tipo de enfermedades que los europeos ya llevaban muchas generaciones enfrentando, ¿no? Al vivir con muchos animales domésticos. Entonces, como los caballos, ¿no? Las vacas, las ovejas, etcétera, los puercos, los pollos, y todos estos transmitieron enfermedades a los españoles. Entonces, cuando ellos llegan a América, traen estas enfermedades y como ustedes seguramente ya lo saben, la población nativa no tiene cómo defenderse de estos problemas y tardan mucho tiempo en asimilarlos y superarlos y bueno, en que se integren a la población, en que se vuelvan inmunes algunos, ¿no? Y esta es una pintura de Jorge González Camarena, nada más para situarnos en este momento de la conquista, que es una pintura que a mí me gusta mucho, es maravillosa esta representación, que primero la llamó la fusión de dos mundos, la fusión de dos culturas y después la conquista, y que muestra este encuentro tan violento, ¿no? Pero mucho se habla de la guerra, de
la sujeción de una cultura a la otra, pero a veces se nos olvida que el gran enemigo fueron las enfermedades, ¿no? Se les llama incluso como armas biológicas que trajeron sin saberlo los españoles y que fueron sus aliados principales en esta epopeya, en esta lucha. Y bueno, la viruela llegó, al parecer, y según los testimonios, en 1520, justo cuando, no sé si recuerden este episodio, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envía a Pánfilo de Narváez con un grupo de hombres para llevarse a Cortés de regreso a Cuba por haberlo desobedecido. Y Cortés decide dejar la Ciudad de México Tenochtitlan. En esta ilustración del siglo XVIII se ilustra este momento en el que él deja la ciudad, deja a Moctezuma y a algunos españoles, a Pedro de Alvarado al cargo, y se va a Veracruz a enfrentar a Pánfilo de Narváez. Y bueno, en estos barcos que llegaron con Narváez, este es, por cierto, un códice que representa el arribo de los españoles a las costas de México y se puede ver a Malintzin como traductora desde un primer momento en esta imagen del códice florentino. Pero bueno, en uno de estos barcos, acompañando a Pánfilo de Narváez, venía un esclavo africano llamado Francisco de Guía. Y en muchas crónicas consta que él fue el primero que llegó enfermo de viruela. También este era un problema, ¿no? Los hombres que trajeron los españoles como esclavos de África vivían en unas condiciones terribles en los traslados y muchas veces por la misma debilidad y la falta de buena alimentación se enfermaban y entonces también ellos trajeron muchas enfermedades al Nuevo Mundo. Y bueno, este es un fragmento de un cronista franciscano, Fray Jerónimo de Mendieta, que miren lo que escribe, ¿no? Y volvamos ahora al Narváez y a un negro que traía lleno de viruelas. Qué harto negro fue en la Nueva España, que fue causa que se pegase e hinchase toda la tierra de ellas, de lo cual hubo gran mortandad, que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron. Y como no la conocían, lavábanse muchas veces, y a esta causa se murieron gran cantidad de ellos. Entonces, bueno, esto es lo que describen no solo este cronista, sino muchos más, ¿no? Y que por donde iba pasando este hombre iban enfermando una gran cantidad de personas y morían. Y bueno, aquí no tenemos obviamente ningún retrato del primer enfermo de viruela, Francisco de Guía, pero sí tenemos las primeras representaciones de africanos en América. En los códices, en algunos códices, como en este caso el códice Azcatitlán, que representa la llegada del contingente de españoles liderados por Hernán Cortés a la Ciudad de México, acompañado de Marina. Y si se fijan ahí hay un hombre justo debajo de la bandera, un hombre negro, que acompañaba a Cortés, ¿no? Y también se ven parece que son algunos tlaxcaltecas llevando comida y demás. Aquí pueden ver el acercamiento a este hombre, ¿no? Porque a veces se nos olvida que desde el primer momento en la conquista llegaron también conquistadores y esclavos africanos, ¿no? Que estaban ayudando a los españoles. Y su presencia siempre ha sido muy importante en México. Hoy se habla de la falta de discusión de esta tercera raíz cultural en México, ¿no? De los indígenas, los españoles, se habla mucho, de los europeos en general y poco de nuestras raíces también africanas. Aquí hay otra imagen que lo mismo pueden ver a este hombre que acompañaba a Cortés, que lleva el caballo en el encuentro de Cortés y Moctezuma del Códice Durán. Y también, bueno, algo terrible de esta epidemia fue que además de que costó la vida a miles de indígenas, se contagió Cuitláhuac, el tlatoani, el buey tlatoani que sucedió a Moctezuma. Entonces, bueno, y que era además su medio hermano. Y esto fue terrible para los aztecas, ¿no? De por sí piensen que también esto escriben en las crónicas los frailes, estaban muy desmotivados, algunos se dejaban morir porque no entendían lo que estaba pasando entre, pues, este encuentro con personajes tan distintos a ellos, que tenían una tecnología desconocida, tantas muertes, luchas, ver a su Tlatoani, a Moctezuma, que era uno de los hombres más poderosos
de Mesoamérica sometido a los designios de estos extranjeros, en fin, había mucha desmotivación y encima la enfermedad, y luego muere Cuitláhuac, que fue el líder que ganó la batalla de la Noche Triste, que expulsó finalmente a los españoles de Tenochtitlan. Entonces fue realmente terrible para la moral de los mexicas. Aquí están algunas imágenes de Cuitláhuac en distintos códices. En este es interesante porque, bueno, les puse toda la descripción. Si ven en la imagen ahí están 3 letras, ¿no? A, B y C, letras minúsculas, rodeando la imagen de Cuitláhuac. Déjenme poner el acercamiento. En la A está representado él como gobernante de Tenochtitlan en esta silla de respaldo alto. En la B ya está representado como un bulto muerto, como un cadáver, y en medio están estos círculos que representan los 80 días que duró su gobierno, ¿no? De acuerdo a este códice. En diferentes fuentes se dice que fueron un poco más, un poco menos días, pero bueno, fue muy poco tiempo. Y esta es la famosa imagen del Códice Florentino en el que se representa a los enfermos de viruela que los mexicas llamaron Huizahuatl. Además, durante un sitio, ¿no? Imagínense, esto hace exactamente 500 años, ¿no? 1520, la ciudad sitiada, todos enfermos, muchísimos cadáveres, no había suficiente agua y alimentos, fue realmente devastador. Y bueno, la enfermedad se cree que provocó entre 12 y 15 millones de muertos, se estima que la población total eran 25 millones, y los síntomas eran fiebre alta, ¿no? Las pústulas, en fin, vómito, fue muy terrible, ¿no? Se cree que fue una combinación de viruela con otras enfermedades como la salmonela. Pero bueno, el punto es que ya saben la historia y cómo terminó el sitio de Tenochtitlan, ¿no? Con la rendición de Cuauhtémoc, el nuevo Hueytlatuani después de la muerte de Cuitláhuac. Y bueno, esta es nada más para ilustrar otro mural de José Clemente Orozco, esta pintura de la conquista de México, ¿no? Representando lo devastador que fue la toma de Tenochtitlan. Y bueno, aquí lo que quisiera decir es, cuando reflexionemos sobre cada uno de estos momentos, que realmente pasamos mucho tiempo llorando el pasado y sufriendo por él y sintiendo todo este dolor, pero creo que también es muy importante que nos alegremos de todo lo que sí conservamos, de todo lo que sobrevivió a estas tragedias, todo lo que de alguna manera llegó a nosotros. Y creo que de los mexicas todavía pervive mucho, ¿no? Bueno, no como quisiéramos, por supuesto, pero hay muchas cosas en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ser mexicanos, esas cosas que nos hacen totalmente distintos de los españoles peninsulares, pues vienen de las tradiciones indígenas, de todos tenemos, ¿no? La mayoría de los que vivimos en México, ancestros indígenas de distintos grupos, pero bueno, en Ciudad de México, de mexicas, obviamente. Y bueno, hoy en día el náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México. Ustedes saben que se hablan muchas lenguas indígenas hoy, ¿no? Alrededor de 60, aunque algunas se están perdiendo tristemente, pero bueno, se está luchando en contra de esto. Y el náhuatl es la más hablada todavía hasta hoy. Y hay muchas personas de ascendencia náhuatl que todavía conservan sus religiones, sus tradiciones, muchas costumbres y tradiciones, y que intentan preservar pues ese mundo perdido, lo que quedó de ese mundo perdido. Y también los arqueólogos están haciendo un gran trabajo constante, ¿no? En el Instituto Nacional de Antropología e Historia para recuperar lo que se pueda de esta gran civilización. Tenemos el Museo del Templo Mayor, que es increíble, en el que por lo menos podemos ver algunos vestigios, ¿no? Entonces yo quisiera celebrar estas cosas que son para nosotros como una ventana a un mundo increíble que tristemente perdimos, ¿no? En el curso de la historia. Y bueno, todavía nos queda mucho por descubrir, y la prueba es este hermoso y gigantesco monolito de Tlaltecutli, que se encontró, me parece que fue en el 2006 apenas, ¿no? Debajo de algunas casas coloniales en el centro histórico, y así nos han llegado muchos regalos del pasado que se preservaron milagrosamente casi. Entonces, bueno, eso es como la reflexión que quisiera hacer, ¿no? Fue devastador, fue terrible, pero tenemos que pensar en lo que sobrevive.
disfrutarlo y celebrarlo. También, bueno, después otro momento terrible en la Ciudad de México, pero ahora nos avanzamos en el tiempo y nos transportamos al siglo XVIII, fue la epidemia de Matlazáhuatl, de 1737 a 1739. Y bueno, esta es una pintura que es posterior, de finales del siglo XVIII, de Juan Patricio Morlete y Ruiz, que nos muestra cómo era la Plaza Mayor de México en esta época, todavía con el mercado del Parián. Catedral tenía un atrio, se ven los volcanes. Esta es otro óleo anónimo del siglo XVIII para que vean, ¿no? Igual nos imaginemos cómo vivía la gente en la ciudad, cómo eran los vestidos y demás. Y bueno, este es de Villalpando, también la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Esto es un poco antes, en 1695. Entonces, bueno, saben, la ciudad colonial, la Ciudad de México, fue llamada en esta época justamente, bueno, en el siglo XVIII, la ciudad de los palacios. Estos palacios se perdieron, la más grande de México. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esta epidemia, no? Otra vez se cree que llegó de Europa en los barcos con los piojos, las ratas y demás animales que luego viajaban y que contagiaron a los marineros, y su nombre venía de la raíz, este nombre náhuatl, matlatl, que significa red o grupo, y záhuatl, erupciones o granos. Entonces, bueno, los médicos novohispanos la llamaban tabardete, pero en general era una enfermedad. De hecho, hasta hoy no se sabe qué enfermedad era bien a bien. No se ha podido identificar, pero hay teorías, pero no se sabe a ciencia cierta qué era. Y bueno, se habla de muchísimos síntomas, como la fiebre, el sangrado de boca y oídos, diarrea, en fin. Esta pintura es casi de la época, ¿no? Un poco después, de 1761, es un exvoto que espero que los conozcan, ¿no? Son estas obras de pequeño formato de arte popular que la gente mandaba pintar para dar las gracias a alguna imagen a la que fueran devotos, más bien alguna advocación mariana o algún santo al que se encomendaran durante su enfermedad o durante algún problema. Y en este caso es una mujer que se enfermó de viruelas, ¿no? Este no es el Matlazáhuatl, pero bueno, fue más o menos por la misma época para que veamos cómo era la casa y cómo se encomendaban las personas a la Virgen, aquí a San Sebastián también, y cómo se cuidaba de los enfermos. Hay una obra que nos cuenta qué pasó con esta epidemia, que es el Escudo de Armas de México, de Cayetano Cabrera Quintero. Y lo que cuenta es que fue a final de la epidemia, la solución y el escudo de la ciudad, lo que salvó a todos fue la Virgen de Guadalupe. Este es el informe de Cabrera y Quintero, una parte en la que describe la enfermedad, ¿no? Dice, todos generalmente dicen acontecerles un continuado y universal frío, que sienten en todo el cuerpo con grave incendio en todas las entrañas, lo que explican diciendo tener un volcán de fuego en el estómago. Entonces, bueno, era una enfermedad muy terrible, ¿no? Y en esta ilustración del libro, que fue dibujada por José de Ibarra, podemos ver justamente a los enfermos en la parte media del dibujo, en el centro de la composición, que están como retorciéndose por las calles de la ciudad, y a estos nobles rezando por la salud de toda la ciudad a la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, lo que dice Cayetano Cabrera Quintero es que sacaron a la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Basílica para traerla a la ciudad, y que se curaron todos los enfermos milagrosamente. En esta época hay que recordar que se creía que la enfermedad era un castigo divino por pecados, por no vivir una vida buena y entregados a Dios, que esto era un castigo que se enviaba a la ciudad. Entonces, por eso mismo se pedía la intercesión del cielo, ¿no? Para que se pudieran recuperar los enfermos. Lo mismo en la época de de Tenochtitlan, hubo esta duda de parte de los aztecas de por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Quién nos está castigando?
Algo interesante sobre la Virgen de Guadalupe es que desde su origen, desde la historia de las apariciones, que está escrita en el Nican Mopowa, que la escribió un noble indígena, Antonio Valeriano, en 1556, se cuenta que la Virgen de Guadalupe apareció en 1531, justo durante una epidemia, una pestilencia que era sarampión, ¿no? Otro tipo de viruela, o de, bueno, una enfermedad similar, y entonces que sobre todo los indígenas estaban enfermando, y cuando ocurrió el milagro de la Virgen de Guadalupe, muchos se curaron. Entonces recuerden que en una de las apariciones se aparece al mismo tiempo a Juan Diego y a su tío que estaba enfermo, ¿no? Que era un hombre mayor, que me parece que se llamaba Juan Bernardino, y es uno de los milagros que se aparece al mismo tiempo a los dos. Entonces, y lo cura de la enfermedad, y eso es lo que hace que Juan Diego finalmente crea en la Virgen y decida ir a pedirle a Zumárraga que se construya la Basílica de Guadalupe. Entonces vean cómo desde el principio la Virgen nace y surge en México como una protectora contra las enfermedades para los indígenas, que durante toda la época colonial sufrieron muchísimo. Perdón, me voy a ir un poco más rápido porque vamos en teoría a hablar media hora. Entonces, en fin, estas son, a raíz de esta epidemia, la Virgen de Guadalupe se convirtió en la patrona de la Ciudad de México y más tarde de toda América Latina, ¿no? Bueno, primero de la Ciudad de México, luego del Virreinato de la Nueva España y luego de América. Y aquí es un cuadro que representa la declaración del Papa, ¿no? De volverla patrona de la Nueva España. Y también que se encuentra en el Museo Sumaya, y es muy interesante porque se encuentra la Virgen de Guadalupe, este episodio con el Papa, que la declara patrona de México, y alrededor otras advocaciones marianas importantes en la Nueva España, como la Virgen de los Remedios, la Virgen del Refugio, la Virgen del Carmen, la Virgen de Loreto, la Virgen de la Luz. Entonces, bueno, pero prevalece sobre todas ellas en México Guadalupe, todavía hasta hoy, ¿no? Les quería compartir algunas imágenes importantes. También recordarán el milagro del pocito, que hizo brotar un pozo, que también la gente iba a este pozo a curarse con el agua de las diferentes epidemias que sucedieron en la ciudad. Y aquí es el momento justo de cuando la Virgen lo hace brotar. Esta pintura de Jimeno y Planes, ¿no? Ya de una época posterior, en el siglo, a principios del 19, 1809, un año antes de la independencia de México, se pintó en la capilla del Palacio de Minería. Y hubo una versión muy similar en el techo de la Catedral de México, que desapareció en el incendio terrible que sufrió la catedral. Y aquí pueden ver, es un cuadro interesante porque se representan muchos estratos sociales, bueno, y raciales también de la Nueva España, indígenas, mestizos, españoles peninsulares, y todos bajo el patronato de la Virgen de Guadalupe. También ¿no? Que es un cuadro de castas en el que está igual María de Guadalupe, y abajo diferentes castas, en la primera línea las más famosas, ¿no? Mestizo, castizo, mulato. Este es un detalle para que la vean. Creo que todos la conocen. Esto también era para mostrarles otro exvoto, el cuidado de los enfermos en la época. En este caso no está dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero se puede ver el interior de una casa noble virreinal, y es una mujer a la que le quitaron un tumor canceroso. Este es de 1777. Entonces, bueno, los médicos siempre ayudando desde esta época a enfrentar las terribles epidemias, ¿no? Aquí ven, les quería compartir nada más muchos exvotos dedicados a la Virgen de Guadalupe por distintas razones, ¿no? Entonces, bueno, este es incluso de 1957, ¿no? Mucho más actual. Y finalmente, nada más comento muy rápido, ya la gripe española, que se vivió de 1918 a 1920, ya quedó totalmente erradicada en 1920, y este es el Zócalo en los años 20 para volvernos a transportar en el tiempo. Vean, era todavía un Zócalo verde con jardines. Esta es la visión aérea de la Plaza Mayor de Ciudad de México, obviamente siempre con mucha gente.
y estas son algunas otras fotografías del mismo momento. La Avenida Madero y 16 de septiembre, justo en el año fatídico. Y bueno, en el periódico obviamente se comenta con mucha preocupación en esos días que ya los casos de influenza iban aumentando y vean a los enfermos como estaban todos, se ve un poco hacinado, ¿no? En un hospital, pero están varios en una misma cama, uno sentado en el suelo. Entonces, bueno, desde entonces había problemas con la capacidad de los hospitales para atender a los enfermos. Esta es una fotografía de una familia en California, que bueno, no es de México, pero es curioso porque es cuando la gente empezó a usar máscaras, cubrebocas, e incluso la colocaban en sus mascotas. Entonces, bueno, vean aquí también, ¿no? Mujeres, un grupo de mujeres con sus gatos usando el cubrebocas, que es una discusión que se tiene hasta hoy, si se debe usar o no se debe usar, pero bueno, esta fue la primera vez que su uso se volvió generalizado. Y bueno, hubo muchísimas defunciones, obviamente. Miren este otro titular, la influencia española tiene sus tentáculos hacia México, ¿no? Y además este mismo número reporta la muerte de los funerales del genio de la pintura mexicana, Saturnino Herrán, que murió de otra cosa, pero bueno, en la misma fecha. Y estos son algunos, bueno, algunos momentos en la Ciudad de México en esta epidemia que les decía, esto fue hace solo 100 años. Si se fijan, vimos una de hace 500, hace 300 y hace 100 años. Y se nos olvida, ¿no? Que esa ha sido la más devastadora de las pandemias en el mundo moderno. Y bueno, aquí se ve un anuncio, aparte de que menciona que la influenza causa graves estragos en Tlaxcala, el anuncio del cubrebocas que inventa el doctor Takabatake, que dicen que es el mejor preservativo para la influenza española. Y aquí lo pueden ver, este mismo diseño de cubrebocas en algunos personajes de la época. Entonces, bueno, obviamente fue también un momento muy difícil para la ciudad. Murieron entre 300,000 y 500,000 personas en territorio mexicano y 7,000 solo en el Distrito Federal. Y bueno, los más afectados fueron los adultos mayores y adultos entre 20 y 40 años. Esto quiero que piensen en, bueno, a mí me hace tener esperanza en lo que estamos viviendo, porque si bien ha sido terrible la pandemia que estamos viviendo, no se ha llegado a estos números, ¿no? Con todo y que somos muchos más habitantes hoy en día, entonces hoy tenemos mucho más recursos, medios científicos para enfrentar a las enfermedades, entonces deberíamos sentirnos un poco más tranquilos, ¿no? Creo que hay mucha angustia, mucha desesperación, y claro que nos preocupa a todos lo que está sucediendo, pero imagínense haberlo vivido en esta época en la que había muchos menos conocimientos y el peligro era mucho mayor, ¿no? Y vean las medidas que se tomaron entonces y que afectaron mucho a la población como nos afectan ahora las medidas a nosotros. Fueron que se prohibieron los besos y los escupitajos. Esto era una tradición, o sea, era una costumbre. La gente escupía en la calle, escupía en los bares, en los restaurantes. Entonces, bueno, en esta época por primera vez se prohibieron y qué bueno. Se implementó el uso de pañuelos desechables, porque también recuerden, ¿no? En el siglo XIX todo el mundo usaba pañuelos que se lavaban, pañuelos de tela, se tenía que evitar tocar los teléfonos con la boca, lavarse las manos, y además lo que fue más extremo para la población, igual que ahorita, el distanciamiento, ¿no? El aislamiento de familiares y el cierre de los templos, que bueno, en este momento que había también tanta devoción, imagínense, fue muy terrible. Y bueno, este es otro titular de los periódicos, en el Nacional en 1918, que dice en la parte del medio, ¿no? Aumenta la virulencia de la peste en México, ¿no? Siempre ha habido estos momentos de angustia, de miedo, pero bueno, finalmente nuestra ciudad, los habitantes pues pudieron sacar adelante, lo sobrevivieron la mayoría y siguieron luchando por hacer bueno, por seguir adelante, por hacer sus vidas, por hacer que se curaran mayor número de personas. Aquí es otra portada del Excelsior en el que aparece una caricatura que es muy impresionante porque es como un monstruo, ¿no? Que está poniendo sus garras, sus manos sobre la República Mexicana.
Y bueno, pues ya para el primer trimestre de 1920, como les comentaba, se terminó prácticamente la pandemia que quedó registrada como una de las peores emergencias en el mundo. Y bueno, nada más rapidísimo mencionar que también todos recordamos la influenza H1N1 en 2009, ¿no? Acabábamos de pasar hace unos pocos años por algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Digo, por suerte se pudo contener, se encontró muy rápido un remedio o un tratamiento para esta influenza, pero pues también estuvo cerca de convertirse en una emergencia parecida a la que estamos viviendo y sin embargo lo enfrentamos bien, se tomaron medidas que pudieron ayudar a que no se volviera tan grave, ¿no? Aunque sí hubo contagios en distintos países, como pueden ver en este mapa, pues no llegó a ser tan malo como lo que estamos viviendo ahorita. Y lo que quisiera también mencionar de esta epidemia o lo que pudimos aprender fue, no sé si recuerden, que se vivió muchísimo racismo, mucha gente llamaba esto y bueno, como la influencia española, que no lo mencioné, por cierto, que no surgió en España, surgió en Estados Unidos, y la gente le sigue diciendo influencia española porque era la época de la Primera Guerra Mundial, y muchos países que estaban combatiendo y que tenían enfermos en las trincheras no querían como hablar de este tema ni reportar los muertos, y España sí, ¿no? España sí lo hizo, y por eso se terminó llamando gripe española, pero esto no tendría por qué ser así. Y así era en 2009, todo el mundo hablaba de esta influenza mexicana y, en fin, hubo mucha discriminación contra los mexicanos. Entonces esto nos debería enseñar una lección de empatía para que nunca sucediera lo mismo, en este caso del coronavirus, con otros países, ¿no? Para que no se repitan los errores que se vivieron en otras épocas. Entonces, bueno, era esto lo que yo quería compartirles muy brevemente, no es como un viaje relámpago por momentos muy difíciles en la Ciudad de México. Seguimos aquí y creo que al final lo que recordamos más de todas estas tragedias es el espíritu que nos hace apoyarnos, ayudarnos. Creo que del temblor de 2017, que fue terrible, igual que del 85, estas imágenes son las que se quedan en nuestras mentes, en nuestros corazones, la gente unida, colaborando, ¿no? Esto es lo que más nos impacta, los momentos de tragedia que nos hacen unirnos y ayudarnos. Entonces yo estoy segura que de este momento tan difícil que estamos viviendo en la ciudad, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber ejemplos de solidaridad, de apoyo mutuo y que si todos colaboramos podemos sacar adelante a nuestra ciudad superviviente. Esa era la idea que quería compartir con ustedes hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Voy a salir de la presentación y si quieren comentar algo, voy a ver si hay alguna pregunta. Ah, sí, de hecho al final aquí me comentan que si podía compartir bibliografía. Si quieren luego la puedo pasar. A ver, voy a leer, perdón, las preguntas en voz alta, que son pocas. Hay una que dice, ¿es de dar crédito a las cartas de relación de Hernán Cortés? No sé a qué se refiere, si Hernán Cortés menciona algo sobre las pandemias o algo así, pero bueno, se referían a la pintura de Diego Rivera, que está basada en las descripciones de la época, que sí, ¿no? Una de las descripciones más importantes es la de la segunda carta de relación de Cortés, en la que describe la Ciudad de México, Tenochtitlan. Otra pregunta es lo de la bibliografía que les quería enseñar. Ahorita las de yo en un momento, unas fuentes, después puedo compartirles más si tienen como interés en alguno de los temas en específico. Y luego preguntan si hubo actos rebeldes después de cada pandemia. No, no. La pandemia, la epidemia, que por cierto, la primera que se llama epidemia, con este vocablo latino, es la de Matlazáhuatl. Antes no se llamaban así. Es por esta época por la que se empieza a usar la palabra. Solo se decían como grandes enfermedades, ¿no? Que era el significado en náhuatl de la viruela, era como gran enfermedad. Entonces, no, que yo sepa, no hubo actos rebeldes, no, pues por supuesto la epidemia de viruela
lo que siguió fue la caída de la ciudad y la muerte de muchísimas más personas, entonces no, ningún acto rebelde. Después del Matlazáhuatl tampoco, más bien era como un periodo de agradecimiento, tanto con la Virgen de Guadalupe como por la salud de los que pudieron sobrevivir, porque desaparecieron barrios enteros de la ciudad en esta epidemia, entonces los que vivieron más bien estaban en una actitud de agradecimiento. Y después de la de 1918, pues no, tampoco. Bueno, sí, vamos a poner la bibliografía al rato en los datos del video para que la tengan. Los que quieran consultar algo más, ¿no? Yo ponía aquí algunos artículos, ya eso me faltó mencionarlo, para leer más. Hay uno de justo de la UNAM que se llama Historia de las epidemias en el México antiguo. Hay varios artículos interesantes en la revista Arqueología Mexicana sobre el libro de Cayetano Cabrera Quintero, sobre la presencia contemporánea de los nahuas. Entonces, bueno, si quieren luego les compartimos más información. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, igual nos los pueden mandar más tarde. Aquí dice canciones que se hayan compuesto a partir de estas pandemias y que involucren a la figura de la Virgen de Guadalupe. Yo no conozco una canción, pero seguramente habrá, porque ya ven que en México también, aparte de los chistes y de estas reacciones de humor ante las tragedias, también siempre hay canciones. Entonces sería interesante buscarla. Los invito a que entre todos busquemos a ver si hay algún testimonio musical. También otra dice, ¿qué hay acerca de los códices mexicanos que hablan sobre padecimientos antiguos? ¿Consideras que aprendimos algo de ellos? Sí hay, acuérdense que muchos de los códices antiguos se perdieron y se conservan más bien copias del siglo XVI con modificaciones, pero sí, en algunos de los códices se menciona de epidemias en la Ciudad de México, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, y sí se aprende de ellos. No sé si se refieren como a medicina tradicional, eso es más difícil porque la forma de escribir los códices de los mexicas, por lo menos, no era como tan creo que detallada o descriptiva en estos detalles, pero seguramente se mencionan remedios que se usaban en la época. En todos estos documentos que les mencioné de estas epidemias, se habla, por ejemplo, el de Quintero, habla mucho de los tratamientos que usaron los médicos en el tratamiento del Matlazáhuatl. Entonces sí, ¿no? Siempre hay documentos importantes para saber qué se hizo en cada caso y qué podemos aprender. También hay otras que dicen, ¿cuáles son ejemplos de las actividades que tuvimos que cambiar como sociedad? Por ejemplo, lo que mencionaste de usar pañuelos desechables. Pues eso, ¿no? En cada época se va aprendiendo un poco más. En la viruela, vieron que en el párrafo del franciscano, del cronista franciscano, se mencionaba que los indígenas se lavaban mucho y se contagiaban más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí es una cosa, aprender a no tocar las pústulas, supongo que vino poco a poco, a qué hacer, qué emplastes usar en las heridas, ¿no? De cada epidemia se fue aprendiendo. La medicina ha aprendido de cada experiencia del pasado, poco a poco se va perfeccionando y gracias a todos esos sacrificios de la historia, hoy tenemos las soluciones que tenemos, que son increíbles, la verdad. Los que hemos vivido alguna enfermedad fuerte, podemos decir que gracias a todos los médicos y todos los que están ahorita atendiendo los casos de coronavirus son héroes, ¿no? Y son muy valientes. ¿Cuál otra hay? Perdón. ¿No hay evidencia de alguna epidemia antes de la llegada de los españoles? Sí hay. En este artículo que les vamos a compartir el enlace, se mencionan, ¿no? Algunas epidemias anteriores, otras enfermedades que había ya en América. Luego dice, ¿crees que los temblores e inundaciones fueron igual o más devastadores que las pandemias? No fueron más devastadoras las pandemias por el número de muertos, ¿no? Las inundaciones tuvieron otros
problemas. Y bueno, hay epidemias relacionadas con inundaciones como la malaria porque se transmite por medio de los mosquitos, etcétera, pero sí fueron terribles, ¿no? Sobre todo la de, bueno, la gripe española que provocó tantos muertos y la que mencioné también del Cocoxtli, me parece que la llamaron la salmonela, que sí provocó muchísimas muertes, millones, estamos hablando de millones de habitantes. Ah, y me preguntan otra vez que si puedo repetir el origen de la mal llamada gripe española. Se cree que fue en Estados Unidos, que los soldados de Estados Unidos la llevaron a Europa en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, ya ven que es muy difícil luego encontrar el origen exacto. Otra pregunta es, ¿qué opino de los antivacunas? Bueno, yo opino que hay que hacerle caso a los científicos que saben más que nosotros de estos temas, a los médicos, y que son muy importantes las vacunas, que han salvado vidas. Y lo que han dicho muchos expertos en esta época es, miren lo que le está pasando al mundo por la falta de una vacuna, ¿no? Contra una enfermedad. Entonces yo creo que la verdad es terrible que se haya puesto tan de moda esta idea de los efectos negativos de las vacunas en lugar de de enfocarse en los efectos positivos. Pero bueno, esta es mi humilde opinión y yo no soy médico, no soy epidemióloga, entonces hay que escuchar sobre todo a los expertos siempre, ¿no? Consultar nuestras fuentes y bueno, eso sería todo. Bueno, pues ya vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por sus preguntas, a todos los que participaron. Y quiero invitarlos a todos a las clases de cultura que se dan en el CEPE. No solamente son para extranjeros, también tenemos cursos para mexicanos, son para todos en español y a veces en ocasiones en otros idiomas, en inglés. Pueden también aprender de cultura, de literatura. Es realmente, la oferta es muy interesante, entonces ojalá que visiten la página del CEPE, como mencioné al principio. Y también, bueno, el Facebook, lo que sea, las conferencias que van a estar pasando cada semana, todas están muy interesantes. La del jueves que entra es sobre un mural de Diego Rivera en el Hospital de la Raza, que habla de la historia de la medicina en México. Entonces va a estar interesantísima, ¿no? Habla de, este mural describe tanto la medicina tradicional como la moderna. Entonces no se la pierdan el jueves a las 6. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en otra ocasión. Y gracias a Jessica otra vez por la invitación.